First of all, we have singular and plural nouns. Tenemos sustantivos singulares y plural. Los sustantivos son los nombres que les otorgamos a las cosas, ¿no? En este caso, botón o botones, ¿no? Ese es un sustantivo, esa palabra. Tenemos one button, button, que es un botón, ¿no? Vemos como el 1 coincide con la palabra en singular, la cual no tiene una S, mientras de este lado tenemos la palabra three, 3, que coincide con la palabra buttons, botones, ¿sí? Que tiene una S, lo cual nos indica que es un sustantivo plural. 3 buttons, 1 button, 3 buttons, buttons. Ok. Después vemos cómo se forma el plural en el sustantivo agregando la S, ¿no? One banana, banana. 6 bananas. ¿Sí? Singular y plural. Una banana, 6 bananas. One card, una tarjeta. 3 cards. Igual la formación plural con la letra S. One ant, 4 ants. Una hormiga, 4 hormigas. ¿No? A todas estas les podemos agregar la S. Son palabras que son contables. Si se pueden contar, por lo tanto se pueden pluralizar. Si no las pudiéramos pluralizar, no son contables, sino son incontables. Okay. We have words that finish in letter Y. Tenemos palabras que terminan en la letra Y, ¿sí? Entonces, palabras que se antepone una consonante más una Y. ¿Qué hacemos? Derribamos o quitamos la Y, agregamos IES para formar el plural de esa palabra. One baby, un bebé. 2 babies, 2 bebés. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la regla. Una consonante de una Y, quitamos Y y agregamos IES. Tal cual, 2 babies. Después tenemos singular, one party, una fiesta. 6 parties will be the plural. ¿Sí? Aplicando la misma regla, pues aquí yo tengo una consonante y la letra Y. Para hacerlo plural, elimino la Y y agrego IES. We have one toy, un juguete. Ahora, ¿qué pasa? Esta es una vocal, esta letra rosa es una vocal más la Y, ¿sí? Cuando sucede esto, yo simplemente agrego una S a la palabra para hacerla una plural, ¿sí? Recapitulando, palabras que terminan en consonante más Y, sus plurales son IES. No vayan a olvidar esto porque viene por ahí en el examen nuevo. Después las palabras que terminan en una vocal más la Y, para hacerla plural simplemente agrego letra S. Right? One toy, 6 toys. We have one ray, ¿sí? Una mantarraya, one ray, 3 rays. Entonces tenemos que es una vocal y una Y, simplemente agrego S para hacerlo plural. Después tenemos one wife, una esposa. Es una terminación FE, lo cambio por la V, la E y la S para hacerlo plural. ¿Sí? Wife, 2 wives. Pero si hay que hacer la letra V, hay que remarcar con este sonido. ¿Sí? Es un sonido medio gracioso. 2 wives. Y terminarlo con la S. 2 wives. 2 esposas. Tenemos one life. También termina en FE. Por lo tanto, su terminación en plural vamos a agregar la V, la E y la S. 2 esposas. 2 wives. Una vida. One life. 2 vidas. 2 lives. ¿Ok? Pues es una de las reglas. La primera regla era una consonante más la Y.
¿sí? Quitamos la Y, agregamos IES. La otra regla era una vocal y una Y. Simplemente agregamos la S. Esta regla es una F y una E. Quitamos la F y la E y agregamos la VES. Two wives. Two lives. ¿De acuerdo? Tenemos las palabras que son, que terminan en esto, SH, SH, SS, X. Simplemente vamos a dejar el plural agregando la ES. Wishes. Deseo, wish. Deseos, wishes. ¿Sí? Reloj, watch. Relojes, watches. ¿Sí? Vaso, glass. Vasos, glasses. ¿De acuerdo? Y todas estas terminaciones son SH. Hay que nada más como tratar de memorizarlas un poquito. SH, SH, SS, X. Agregamos ES. Después tenemos esta terminación en la letra consonante más la letra O. Agregamos ES. Tomato o tomato. En plural decimos tomatoes. Fíjense cómo aquí la letra E no suena. Tomatoes, simplemente de manera escrita está presente, pero en el oral no se dice, ¿no? Y luego después tenemos potato, potatoes, potatoes, papas. ¿Sí? Entonces letra consonante más letra O, agrego ES, no pronuncio la E. ¿De acuerdo? Tenemos la palabra zoo, que es una vocal más una consonante. Perdón, una vocal más una letra O. Simplemente agregamos la S. Vocal más O, S. Zoos, radios. Zoos, radios. ¿Sí? Así formamos el plural cuando se presenta una vocal y una letra O con la S. ¿Sí? Anteriormente era una consonante y una letra O, y aquí es una consonante, una vocal y una letra O, la cual simplemente agregamos la letra S. Entonces así formamos las palabras del singular al plural, ¿de acuerdo? Del singular al plural, ¿no? Son reglas algo específicas que hay que estudiarlas un poquito nada más, ¿no? Ok. Tigers sometimes live in. Dice los tigres a veces, sometimes, live. Ese es el verbo vivir. In. Tigers sometimes live in. Y ustedes van a escoger una de estas. La primera es plato, la segunda es zoo, zoológico, que bueno, obviamente debe ser el zoológico, ¿no? Tigers sometimes live in zoos. Los tigres a veces viven en zoológicos, ¿no? Y vemos cómo tenemos la regla de una vocal más la letra O, simplemente agregamos la letra S. Ok. Después tenemos la palabra tomato. Es un tomato. Entonces vamos a utilizar el plural de esta palabra porque esta palabra aquí significa son o están. Por lo tanto, mi sujeto debe ser igualmente plural. ¿Cómo pluralizamos? Bueno, la palabra T termina en tomato, termina en la letra T, que es una consonante más la letra O. De acuerdo a la regla, yo voy a agregar la OES, tomatoes, ¿sí? En pronunciación, yo no digo la letra E, no hay que decirla, ¿no? Our new, nuestro nuevo, yo creo que platos va a ser, dishes, son anaranjados, verdes y azules. Entonces, la regla nos dice que si la palabra termina en SH para ser plural,
simplemente agrego la E y la S. Dishes, platos. Our new dishes, nuestros nuevos platos, our new dishes are orange, green, and blue. Ok. Luego tenemos dice those, significa aquellos. Dice stole, robaron. My jewelry, mi joyería, my jewelry. Entonces, la palabra thief significa ladrones, ¿sí? Entonces, es una terminación con una E y una F. Vamos a agregar la V, la E y la S. Thieves. Singular, thief. Plural, thieves. Con una V y una S. Those thieves stole my jewelry. Dice, aquellos ladrones robaron mi joyería. One child, una niña o un niño, ¿sí? Entonces es la palabra singular para niño o niña, mientras que la palabra plural para niños o niñas es la palabra children. Vemos cómo esta palabra ha cambiado de su raíz, ¿sí? Ahora se escribe de una manera diferente para ser plural, sin la letra S, ¿no? Al menos a veces un error muy común cuando estamos aprendiendo el idioma es agregarle la S a plurales que no llevan S, ¿no? Y esta es una palabra de esas en donde el plural no lleva una S. Simplemente cambia de su raíz, cambia un poquito. One child, un niño o niña. One child. Many children. Ahora, children es una palabra que yo puedo contar, ¿cierto? Si yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A cuántos niños son? 6 niños. ¿Sí? Por lo tanto, si yo puedo contar algo, yo puedo utilizar la palabra many para decir muchos. Many children. Siempre y cuando se pueda contar. Many children. En este caso, los niños los podemos contar. Este es el singular. Child. Y este es el plural. Children. Practiquen conmigo. Child. Plural. Children. Child. Children. Tenemos la palabra foot. Foot quiere decir pie. Pies. Feet. Igualmente no agregamos la S porque la palabra feet ya es en plural, no necesita ayuda de la S. Foot, pie, feet, pies. Repita conmigo. Foot, feet. Muy bien. Man, hombre. Hombres, men. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo nosotros adaptamos esta palabra al español para saludar, ¿no? ¿Qué onda, men? Decimos, ¿no? Pero realmente estamos diciendo, ¿qué onda, hombres? Porque decimos el plural en vez del singular. Men, ¿no? Que a lo mejor es más práctico decirlo así, ¿no? Entonces, el singular con la letra A y el plural con la letra E, en este caso particular de esta palabra. Tenemos la palabra mouse, su plural es la palabra mice. Mouse es un ratón, mice son más de uno, ¿sí? Es el plural, mice. Tenemos la palabra tooth, significa diente, teeth significa dientes, es el plural, teeth. Esa palabra tiene una TH al final que nos indica en este particularmente que debemos sacar la lengua al final. Teeth. Ok. Tenemos la palabra woman, mujer. Y el plural, women. ¿Sí? Woman, women. Mujer, mujeres. Ok. Tenemos las palabras que se quedan.
igualitas en plural. Tenemos sheep en sheep, singular y plural, se escriben igual. Fish en singular es fish, en plural fish. ¿Sí? Entonces no podemos decir fishes o chips, ¿no? Quedan igualitas. Para la palabra gente, people, no hay un singular. ¿Sí? Esa palabra se dice en plural. People. Ok. My son and his wife just had a baby. Está platicando aquí ella. No me acuerdo cómo se llama. Decíamos el nombre al principio. My son and his wife just had a baby. Mi hijo y su esposa just, aquí quiere decir como acaban o recientemente, ¿sí? De tener un bebé. My son and his wife just had a baby. Y luego le contesta, really? Is this their first child? ¿Es su primer hijo? Y le dice, no, they have 3. ¿Qué sería la palabra ahí de esta lista? No, they have 3 children. Muy bien. Muy bien. Children, que es el plural. No, ellos tienen 3 hijos. Luego dice, how nice. Qué bonito, how nice. I saw a mouse. Miré un ratón. I saw a mouse. So es la palabra del pasado para la palabra ver. Yo vi, I saw a mouse. Yes, there are many. Sí, hay muchos. There are many. Y mice, muy bien. There are many mice around here. Around here quiere decir que en esta zona o alrededor de aquí, ¿sí? Hace referencia al lugar. Entonces, nuevamente la palabra mice, podemos contar cuántos ratones hay, sí podemos contarlos individualmente. Por lo tanto, podemos utilizar la palabra many. Ahora vemos, esta empieza con la palabra did. Did you catch any? Ahora, quiero que ustedes noten o sepan que esta palabra did es para preguntar sobre algo del pasado, ¿sí? Esa palabra did te convierte o tiene un efecto en los verbos que se encuentren delante de esa palabra. Por ejemplo, did you catch? Catch está en presente escrito. Sin embargo, el efecto que hace la palabra did en la palabra catch es convertirlo en pasado, ¿sí? Si yo ya tengo la palabra did, no necesito poner esta palabra en pasado para preguntar si esa persona atrapó algún pescado, ¿no? Did you catch any fish? Fish no tiene un plural con la ES, ese queda igual. Fish, ¿sí? Entonces, independientemente, podríamos decir any fish sin ningún plural. So, yes, there are many fish. Sí hay muchos peces, many fish, in the lake, en el lago. Entonces, vemos cómo la palabra fish no lleva la ES, aunque diga aquí muchos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra fish funciona de las dos maneras. Es un plural y es un singular también. Ok. Vamos a acomodar eso en donde corresponde. El sujeto de la oración es Ali. El verbo o la acción es estar cantando, ¿sí? El objeto es las canciones. ¿Por qué el objeto es las canciones? Porque es lo que recibe la acción de cantar, ¿sí? ¿Qué se canta? Las canciones. Entonces, el objeto responde a la pregunta ¿qué? ¿Sí? Ali está cantando ¿qué? Canciones, objeto, ¿sí? In the car.
In the car. En el carro. En es la preposición y el objeto de la preposición es el carro. Ali is singing songs in the car. ¿Sí? Ali is singing songs in the car. Very good. Después tenemos la palabra I, que es el sujeto de esta oración, la acción o el verbo like y el objeto de este verbo. Dice me gusta. ¿Me gusta qué? Entonces, lo que responda a la pregunta ¿qué? Es el objeto. ¿Me gusta qué? Candy, dulce, ¿no? Entonces, ese es el sujeto. I like candy. Después tenemos he plays soccer in the park. He will be our subject. Plays will be our action. He plays. Él juega. ¿Él juega qué? Lo que responde a la pregunta, en este caso, soccer es el objeto. He plays soccer. Luego tenemos preposición. La preposición es la palabra in. Y el objeto de la preposición es la palabra the park. ¿Dónde lo hace? He plays soccer in the park. Repitan conmigo. He plays soccer in the park. Muy bien. All right.